El paisaje de una ciudad suele tener como sus habitantes infancia, juventud, madurez y vejez. Pero ¿quién define el paisaje de una ciudad? ¿Los urbanistas? ¿Los que viven en ella? ¿O los que miran esa ciudad? Hay artistas que logran captar estos cambios en el paisaje urbano. Sus obras tienen la capacidad de convertirse, también con el tiempo, en una representación mental de intercambio entre los ciudadanos. Este cuadro tiene esos poderes. Se llama Usina y fue pintado por Pío Colivadino poco después de 1910. En el barrio de Barracas, hoy existe un lugar único en Latinoamérica, el taller Tarea. Aquí, entre otras cosas, están siendo restauradas, catalogadas y preservadas todas las obras y los archivos del Museo Pío Colivadino. La idea es ver si podemos, con algún método de diagnóstico, ver si tienen inscripciones en el interior que nos ubiquen, porque hay fotos que no... Si las dejamos pegadas, en muchos casos no sabemos quiénes están. A los 13 años, Colivadino ya es aprendiz de pintura decorativa. A los 18 se independiza y a los 20, con sus ahorros, se paga el viaje de estudios a Roma. Son postales de Roma puntualmente. Sí. Sí. Es un libro que se ve que fue comercial, un libro de fotos. La formación artística que recibe en Italia marcará para siempre en Pío Colivadino una idea amplia sobre el campo de acción de un artista. Había esta idea de ser un gran decorador, que en Roma era algo que tenía un gran prestigio en ese momento, ¿no? Él empieza a pintar el Palazzo de Justicia con Macari, pero además, así como había habido un florecimiento tan importante de París como centro del arte moderno, Roma preservaba este carácter de ser la cuna del arte, pero además el centro de este saber, que era muy necesario para poder hacer esas grandes decoraciones murales, esta técnica depurada que venía desde el Renacimiento. Me encanta la sensación de suburbio que tiene y esa cosa completamente despojada, llena de aire. Y me gusta mucho la luz de atrás. Es el amanecer, está saliendo el sol, están yendo a trabajar, llevan sus bolsos con la vianda. Está mostrando el mundo del trabajo, gente que va a trabajar temprano a la mañana, con mucha dignidad. Él vuelve después de una estadía muy larga en Roma, pero ya habiendo vuelto un par de veces antes. Y algunos artistas que lo reciben acá le hacen banquetes. Y en realidad él vuelve para dirigir la Academia de Bellas Artes. ¿Qué sucede en Buenos Aires? Bueno, que rápidamente se forma el grupo Nexus, hacen su primera exposición, a las cuales va el presidente Figueroa Alcorta, para que te des una idea de que, bueno, eran artistas muy vinculados con la política. Además de Colivadino, los pintores que componen el grupo son Fernando Fader, Cesario Bernaldo de Quirós, Carlos Ripamonte, Justo Lynch, Alberto María Rossi y el escultor Arturo Dresco. Nexus es el primer grupo artístico en Latinoamérica que se pone un nombre para intervenir deliberadamente en la escena artística.
traen esa pintura clara de pinceladas sueltas que ya era como un insumo modernista cultivado por mucha gente. La novedad del Nexus formalmente respecto de los artistas de aquella generación del Ateneo que siguen activos no es muy grande, pero vienen como con un vigor nuevo, con toda una iniciativa de ocupar esos lugares de guía. Y por supuesto con este discurso de que todo lo anterior es viejo. Entonces se produce allí una tensión bastante fuerte entre los artistas de la generación del Ateneo, de la Cárcova, Sívori, sobre todo Schiaffino, que lo tienen que echar del museo, acusándolo de cosas. Y estos artistas de Nexus que ocupan todos esos lugares. En la primera exposición de Nexus se comentan mucho unos pequeños paisajes suburbanos que hace Colivadino de esquinas de barriadas periféricas, pobres, que todavía estaban siendo iluminadas a gas por estos faroles que estaban empezando a ser desplazados por la iluminación eléctrica. Lo llaman el pintor de los faroles, y lo que elogian precisamente en la prensa es esta captura de la nostalgia del viejo Buenos Aires que se está yendo. Cuando Colivadino se va a Roma en 1890, Buenos Aires tiene 600.000 habitantes. A su vuelta, 17 años después, ya han ingresado por el puerto 1.700.000 inmigrantes. La ciudad crece en todas direcciones. Se abren nuevos barrios que se venden a plazos y el aspecto antiguo de Buenos Aires empieza a perderse. Hay algunos periodistas que dicen es una pintura que no tiene tema. Es interesante esto, ¿no? Es un tema nuevo, es la ciudad vista sin retórica. Lugares que parecían desangelados, peligrosos, oscuros, barrosos. Y él los toma como tema de la pintura y esto es lo que genera un mayor impacto. Buenos Aires estaba como siempre en obra y ellos toman esta cosa sin terminar, esta cosa dinámica, cambiante de la ciudad como motivo para muchos de sus cuadros. Es muy fotográfico, podría ser, digamos, hecho por una foto. Toma un instante y lo congela, lo detiene, el instante en donde se ven los pasos que están dando cada uno de los obreros que se dirigen a trabajar allí. Hay algo en el gesto, la actitud, esto de la mano del que conversa, o sea, está muy marcado el instante. Facundo de Zuviría comenzó a fotografiar Buenos Aires en 1980. Lo que era una nueva ciudad para Pío Colivadino ya es parte de la arqueología urbana para Facundo de Zuviría. Su mirada atestigua una nueva transformación del paisaje urbano. Para nosotros la fotografía es recortar la realidad en un instante determinado. Entonces en ese encuadre, ahí es donde le da significado a esa realidad recortada y despegada de su contexto, congelada en el tiempo, despegada de su entorno y que cobra una nueva significación, porque dentro de ese cuadrado ya no juega nada del resto, ya no juega el tiempo, ya no juega lo que quedó afuera de la imagen, solo juega lo que está dentro. Entonces, jugando lo que está dentro, se arma como una relación geométrica, de formas, de ritmos, de volúmenes, que cobran significado propio. Si uno compara el cuadro de Colivadino de la usina con las fotografías de esa usina modernísima recién construida de ese momento, se da cuenta de que Colivadino tomó para representarla el partido de un trabajador. Y lo que hace es representar no la usina grandilocuente, gigante que ocupaba medio Dock Sud y que era un verdadero prodigio, sino la esquina está como descentrada, la mirada y cercana, por donde los obreros entran a trabajar a la mañana temprano.
trabajar afuera es lo que más me da placer. Porque cuando uno está en el lugar, percibe el ambiente, el aire, entre el paisaje y uno, digamos. Es decir, el objeto que está más lejano obviamente se ve más difuminado, y el más cercano se ve más nítido, con más color también, ¿no? Porque los objetos lejanos, la atmósfera los acelesta. Todo ese trabajo que hace la atmósfera, ese aire es lo que me interesa reflejar. Y además me gusta estar al sol, al aire, el olor, el ruido, el movimiento o la quietud. A los 20 años, antes de partir a Europa, Colivadino recorre la ciudad y toma apuntes a la acuarela. Anota el día, la hora precisa y cuánto tiempo le lleva a hacer cada una de ellas. Y allí ya se ve una mirada como descentrada. No representa lugares típicamente Buenos Aires. Había como una tradición, la Plaza de Mayo, los monumentos, sino que se centra en la Ribera, que todavía no tenía puerto, son acuarelas de 1886. O el tanque de agua, o el teatro de panoramas, que era una arquitectura efímera. Es un documento hermoso ese. Hay unos epígrafes donde dan idea un poquito de qué lugar de Buenos Aires es y en qué fecha él toma estas notas, digamos. La vista de... Bueno, por ejemplo, este es el muelle de pasajeros, copiado de un hecho el día 27 de diciembre de 1884 a las 12, 20 de septiembre de 1886. Está armada, sin duda, porque el pintor podría parecerse más a un fotógrafo de estos conceptuales más actuales, en el sentido que por ahí contrataría 7 extras, buscaría la luz adecuada, ya habría estado fascinado por este escenario y diría, me encantaría ver una escena donde se viera a estos trabajadores entrando a la fábrica. Entonces contratarías los artistas como para que hagan la escena y los ubicarías exactamente. En realidad, es la misma construcción que hace un pintor no puede pintar de la realidad congelando el momento, puede tomar una serie de bocetos, de apuntes. Posiblemente haya visto esto y en sus bocetos quizás le haya entrado un personaje pasando que cortó las piernas abajo, y él tiene que haber pensado y le tiene que haber gustado esta cosa a él le tiene que haber gustado esta cosa muy fotográfica de la imagen, estoy seguro. Pío Colivadino hace una cosa bastante equilibrada entre una composición académica y una composición coherente con la temática de la pintura, que es la temática contemporánea, moderna. Digo académica porque creo que me parece que no hay ninguna línea que esté librada al azar, a pesar de la espontaneidad y que al cortar la chimenea de la derecha y cortar las figuras de los trabajadores acá, tiene el aspecto en encuadre fotográfico de la instantánea. Digo, a pesar de eso, cuando uno la mira con un poco de atención, descubre que está lejos de ser una casual instantánea fotográfica. Me parece que está muy pensado el papel que juegan las 4 chimeneas verticales. Hay un juego muy interesante entre las líneas verticales, las 4 chimeneas, la arquitectura de la usina, que marca una fuerte impronta vertical, y a eso lo responde no con horizontales, sino con diagonales. Pío Colivadino le da un dinamismo bastante cuidado, jugando con las diagonales, sobre todo las de las vías y las calles que están fugando hacia la izquierda, lo que acentúa un poquito más el sentido dinámico. Si hay algo de dinamismo es por esa perspectiva y también por la figura de los trabajadores. De los dos que están a la derecha hacia la izquierda es como una especie de sucesión de figuras que están fundiéndose en profundidad. Él vivió muchos años en Italia y vio mucho, y no solamente en Italia. De hecho, en sus escritos registra un momento de inflexión muy fuerte, que es cuando él viaja a París a la exposición de 1900 y se le hace la luz. Viaja con sus amigos, con Malarro, con Dresco, creo que estaba Irurtia. Encuentra que lo que él está haciendo pintura de gran género. Está haciendo Caín, su cuadro, que era como una pieza importante de llegada de su formación, y encuentra que la pintura de género, la pintura de tema, ya no corre, que tenía que cambiar. Él abandona el Caín por un tiempo y empieza a pensar en otro tipo de cosas, y de hecho hace un cuadro de una pareja en un puente en el que el protagonista es el puente, y presenta en la Bienal de Venecia en el 3 La hora del almuerzo, que es una obra ya contemporánea, ya no hay tema bíblico ni mítico, pero incluso aún antes él pinta Via Appia,
que son todas las ruinas romanas. Él nunca abandona esta cosa de mirar la ciudad. Por más que él está pensando que para la academia él tiene que hacer estos cuadros de gran tema, creo que hay una línea que uno puede seguir bastante clara de interés por lo urbano. Mientras Colivadino vive en Roma, en Buenos Aires se inaugura la Avenida de Mayo, la nueva Casa de Gobierno, el Jardín Botánico, las terminales de Constitución y Retiro, el Palacio del Congreso Nacional, el Teatro Colón. Se construye un puerto nuevo, se electrifican los tranvías y se inicia la instalación de alumbrado eléctrico en las calles. Creo que lo que le impactó más fue esa ciudad que él había dejado una y volvía y era otra. Y de qué manera se había transformado. Es como que está todo el tiempo interrogando y además buscando formas nuevas de belleza en la ciudad. Y aquí sí, yo creo que hay una mirada estética, de un registro sensible de las inflexiones de la luz. Vos ves los momentos que él elige. Él elige momentos después de la lluvia para que brille el agua en la calzada, o el momento del amanecer, del atardecer, cuando se están prendiendo las luces en los edificios. La luz es como un protagonista muy fuerte en la obra de él. Hay otras pinturas como Pinturas de la Boca o Puente Alsina, donde usa un divisionismo, un puntillismo mucho más evidente. Lo que sigue estando presente acá es un interés por lo lumínico, que como te digo, en esta pintura tiene un doble sentido, ¿no? O sea, tomar la madrugada en la que los obreros llegan a la fábrica y por lo tanto llenar la pintura de una luz dorada. Es interesante cómo dominan los colores cálidos acá, los amarillos, los rojos del ladrillo. Pero juntar eso con lo que connota una usina, que es la novedad, 1914, la luz eléctrica, ¿no? Como la gran novedad. No es casual que justamente en el medio de la pintura hay una lámpara eléctrica. En Buenos Aires, los festejos del segundo centenario de la Revolución de Mayo parecen mirar con más energía hacia el pasado que hacia el futuro. Hace 100 años, para el primer centenario, se realizaron en la ciudad numerosas exposiciones, construcciones y festejos que ponían en escena un imaginario optimista aferrado a las posibilidades de progreso del país. Uno no podría decir que el clima del centenario es solo de euforia por el progreso. Hay ya síntomas muy fuertes de quiebre. El centenario se celebró en medio de unos grandes conflictos. La bomba del Teatro Colón, estado de sitio, en fin. Había allí una tensión muy fuerte y también había una tensión provocada por este aluvión inmigratorio que genera esta reacción nacionalista, ¿verdad? Que se llamó la Restauración Nacionalista, siguiendo un poco el título del libro de Rojas. Esta idea de recuperar lo criollo, de recuperar lo nacional, para defenderse de todos estos males de la gran ciudad. La mirada de esos otros ex compañeros del Nexus de Colivadino va justamente en ese sentido, ¿no? De recuperación de las tradiciones, de lo gauchesco, etc. Colivadino parece como no abrir juicio. Sus obras están como exentas de retórica. Por más que él hizo su gran cuadro nacional, que ganó un premio en la exposición del centenario, que fue una pintura de historia, el juramento de la primera junta, pero él no siguió mucho en ese camino, sino que más bien su camino parece ser este vínculo con la ciudad siempre un poco ambiguo. Hoy, en vísperas del segundo centenario, lo que un artista crítico puede encontrar, un artista que está mirando la ciudad con ojos sensibles o mirando el puerto, es todo este paisaje en ruinas. Silos vacíos convertidos en restaurantes o demolidos, grúas que están de adorno, galpones vacíos, Villa Miseria.
La mirada del artista Félix Rodríguez es una mirada dramática. Renuncia al color y utiliza grandes formatos. La intensidad del negro que logra en sus carbonillas produce el efecto de lo sobrenatural y lo fantasmagórico. En sus obras se puede ver el fantasma del progreso derrotado. Este proceso de eliminación del barniz de una superficie muy accidentada, vamos a recuperar gran parte de la textura original del cuadro. Del color. Y el color, como ves, se puede ver claramente, ¿no? Tenemos un primer plano, un segundo plano, así lo pintó el artista. Cuando la pintura está cubierta por barniz, ese efecto se pierde. Tiene un tratamiento directo sobre el cartón mismo, ¿no? Con pinceladas muy cargadas. Parece que usar espátula, ¿o no? Acá hay algún movimiento de espátula, ¿sí? Se ve que tenía los colores ya preparados en su paleta, porque se repiten los mismos rosas, estos grises, este violeta. Y es como que la pincelada da forma, ¿no? Da forma, acompaña, sí. Y crea... Crea en sí misma, tiene una gran poder de síntesis, ¿no? Una casita la resuelve con 3 toques así. Colivadino fue un personaje singular que llamó la atención de la prensa y era común ver su foto publicada. Solía recorrer las calles de Buenos Aires en un carro que había acondicionado para poder observar y pintar sin ser observado, aunque esta fue solo una de las facetas que lo hicieron célebre. Por su rol durante 28 años como director de la Academia Nacional de Bellas Artes, fue admirado y aborrecido de igual manera por varias generaciones de artistas argentinos. No bien él llega, pone exámenes mucho más difíciles y realmente eliminaba un curso entero que no aprobaba, etc. Él llega con una huelga de estudiantes, con ideas muy rígidas respecto de lo que tenía que ser la enseñanza académica, ideas que él traía de su formación. Él consideraba que no iban a fructificar en grandes pintores de caballete todos los que iban como estudiantes a la academia y que era importante abrir talleres de artes aplicadas para que los que estudiaban dibujo y pintura en la academia pudieran tener salidas laborales diversas. Él abre el primer taller de grabado, el taller de escenografía. De hecho, él dirigió muchas veces la decoración de la Avenida de Mayo para el carnaval y esto siempre lo hizo con los estudiantes de la academia. Colivadino nunca entendió el arte como una actividad puramente individual y romántica. Para él, los valores trascendentes estaban en el oficio. Arte y trabajo estuvieron unidos desde un principio. Creo que Colivadino es un héroe problemático. Le decían el piccolo tirano y de hecho tuvo enfrentamientos con sucesivas generaciones de jóvenes vanguardistas. Él aborrecía a los que escribieran manifiestos, a los que se propugnaran como cultores del arte moderno. Todo esto para él era una mala palabra y de hecho tuvo una fuerte oposición de todos los que venían a cultivar alguna cosa nueva. Con lo cual se volvió sinónimo de pintura académica. Sin embargo, cuando uno ve su obra, encuentra que si bien no fue vanguardista, sino que cultivó ese insumo de pintura clara, de pinceladas sueltas, y lo siguió cultivando a lo largo de sus casi 30 años de artista en Buenos Aires, tuvo un estilo interesante y una mirada sobre Buenos Aires que para mí es única.